Buenas noches, tengan todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en el espacio de Café Razón el día 3 de octubre del 2020. Hoy estamos acompañándoles esta oportunidad, simplemente invitando a un gran amigo y hermano, Pablo Salcedo. Él es líder cristiano misionero, coordinador y director de Jucún, Juventud con una Misión, y bueno, ha sido una persona con bastante experiencia dentro del medio cristiano como misionero, y también ejerciendo su llamado en la teología cristiana, enseñando historia bíblica, historia de antigua, y bueno, de alguna manera creo que es una persona bastante ideal para conversar el día de hoy. Teníamos tal vez pensado que no salir al aire, pero como siempre nosotros nos reunimos a tomarnos un café, ¿verdad? Y compartir este tiempo para poder profundizar sobre algún tema. El día de hoy queríamos traerles a todos lo que sería una conversación abierta. No es una conferencia, sino es una conversación entre él y yo, en donde simplemente estaríamos conversando sobre el tema de la relevancia de la religión en el tiempo actual, qué significa, cómo ver los conceptos que están asociados a ellas o relacionados, que tocan tangencialmente lo que es la religión, y en sí mismo cómo podemos abordar estas preguntas que se pueden originar al respecto. Bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Pablo. Buenas noches, Pablo. ¿Te encuentras ahí? Ya puedes activar tu micrófono y dar una palabra de bienvenida. Buenas noches. Gracias, Idín. Gracias a todos los que están conectados por invertir su tiempo y como dice Sidín, bueno, es una conversación amena, cordial, y ahí vamos a intercambiar ideas, y también ustedes les invitamos a que puedan anotar y enviar sus preguntas por el Facebook Live. Y bueno, este café de razón, bueno, esperemos que vaya a ser muy, muy bueno. Correcto. Bueno, gracias, Pablo. Aquí estoy tomando ya mi tacita aquí de té. Hoy me serví ya un té porque en la tarde me tomé ya el cafecito. Bueno, Pablo, mano querido, yo estaba interesado en compartir contigo este tiempo, sobre tal vez pudiéramos conversar un poco de la religión en sí misma. Bueno, he visto, hablando sinceramente contigo, te cuento que he visto ciertas reacciones, ¿no? Públicamente al respecto de la religión. Al parecer, pueden haber varias posturas al respecto, y dentro del mismo religioso, por llamarlo de alguna manera, las personas practicantes de una fe, pueden tener una aceptación acerca de la religión, contemplando que no necesariamente todos tienen el mismo concepto de lo que es la religión. Por otro lado, hay conceptos, creo yo que hay conceptos que pudiéramos estar tocando o abordando que están relacionados con la religión, como es la teología y la doctrina. Entonces, sin duda alguna, creo que podemos dar entrada sobre, bueno, o sea, cómo podemos definir la religión de una manera que se entienda o se diferencie de tal vez los preconceptos que pueden existir, porque he visto precisamente ciertos preconceptos en la sociedad que no apuntan a lo que es la religión. Pueden apuntar a lo que es la religiosidad o lo que es un sistema particular religioso, pero globalmente, ¿cómo pudiéramos definir religión, Pablo? ¿Cómo tú lo definirías en tus propias palabras? Bueno,
Religión sería un sistema de creencias en la cual involucra rituales, doctrinas, costumbres. Las religiones, eh, la expresión del ser humano para, para tener un entendimiento de que hay algo más allá, en la eternidad, de su conocimiento, del entendimiento de que hay algo trascendental. La religión, lo que hoy en día se ha distorsionado mucho, que podemos tocar más adelante, es el concepto religioso, pero la religión en sí, dependiendo el punto de vista o la cosmovisión de la persona, varía. Sí, no, sin duda alguna. Nos están diciendo, ¿cómo estás, Mariana? Bienvenida al espacio. Mariana entró, pero por alguna razón no está pudiendo ingresar, ver el video. Le estoy diciendo que por favor, si hay alguno de ustedes que estén allí y no está pudiendo ver el video, nos los haga saber para nosotros contemplar acá esa parte, ¿no? Yo de todas maneras estoy haciendo envío del link para que puedan acceder directamente, tal vez no a través del evento, sino a través ya de un link directo. Entonces, déjame, tú me escuchas bien, ¿verdad, Pablo? Sí, te veo y te escucho bien. Ok. Déjame ver entonces acá. Ok. Sino a través ya de un link directo. Entonces. Ok, sí, me decías, Pablo, que sí, en efecto, ¿no? En efecto, creo que pudiéramos estar teniendo un concepto diferencial, ¿verdad? ¿Aló? No, sí, se te escuchó así como un robot. Sí, creo que tuvimos un pequeño... Ok, aquí estamos de nuevo de vuelta. Ok. Que te comentaba que sí, hay varios términos, ¿no?, que pudieran estar las personas teniendo al respecto. Pero creo que de alguna manera apuntar a lo que viene siendo el concepto completo, pudiéramos decir, ¿no? Pues, algo como esto. Yo entiendo que cuando hablamos de religión, por lo general, lo que entendemos nosotros o en la calle, ¿verdad? Es que son una serie de sistemas, ¿verdad?, en la cual se constituyen como una analogía de lo que es una universidad. ¿Ok? O sea, donde hay un tipo de ceremonia de ingreso antes de poder empezar un curso. Luego vienes y tienes que leerte unos libros, estudiar, prepararte para los exámenes, tener profesores muy agradables que te enseñan, te animan. Pero más adelante, en el final, va a venir el día del juicio, que son los exámenes. Entonces, los exámenes finales para que tú puedas pasar. Los profesores te ayudan de todo lo que puedan, pero no te pueden garantizar que pases, porque eso va a depender de tus capacidades para poder pasar la prueba. Entonces, te tienes que forzar a hacer méritos, tener méritos y así creen que eso es la religión por lo general, y así se ve el cristianismo cuando tú quieres presentarle el evangelio a una persona. Entonces, participamos de una serie de tal vez de condiciones y alguien nos expone que, bueno, que somos bebés, que necesitamos ser enseñados, nos animan a guardar normas, reglamentos, etcétera. Y confiamos en que Dios será compasivo en el futuro, que cuando nos juzguen no nos va a juzgar con mucha rudeza y nos va a aceptar porque hemos cumplido con una serie de demandas
que realmente no es lo que dicta la fe cristiana desde un principio, sino como una consecuencia de. Entonces, la fe cristiana más bien yo la puedo definir dentro de lo que es la religión cristiana, bíblicamente hablando, y en esto quiero diferenciarla de lo que es cualquier otra religión, que es, en efecto, las religiones te enseñan que necesitas, para poder pasar el examen, necesitas haber cumplido con una serie de reglamentos para pertenecer a esa creencia. Pero la fe cristiana es lo opuesto, a mi entender, lo opuesto a que tú tengas que intentar y esperar ser aceptado en ese sentido, pues porque de otra manera, bueno, a juro te va a esperar el examen final, ¿no? Pero por eso tal vez es que mucha gente rechaza la religión. Y cuando hablamos de religión, a cualquier tipo de religión, incluyendo el cristianismo, porque lo ven como una esclavitud que no pueden soportar o algo trágico más bien. Entonces, lo que Cristo ofrece, más bien en la religión cristiana, lo que Cristo ofrece es algo totalmente diferente. Deja claro que Él no compite con ninguna otra religión, porque nos ofrece algo que ninguna otra religión ofrece, que es que nos ofrece aceptación al principio y no al final. Es decir, es totalmente lo opuesto. En la fe cristiana, dice la palabra que venimos a tener vida mediante la fe por gracia. Es decir, la gracia significa que no te está pidiendo un examen final para que tú puedas ser aceptado. Lo que te está diciendo es que por medio de la fe en quien sí cumplió el examen y lo pasó, que fue Jesucristo, el único que pasó el examen con 20, entonces de esa manera ya Él desde el principio da la aceptación para que a raíz de eso haya un efecto o una consecuencia en la cual te va a hacer caminar con una serie de santidad y un proceso de santificación. Y siendo esto una idea tan radical que mucha gente dice que es imposible, y claro que lo sería imposible si dependiera de mis méritos, de nuestros méritos. Es importante decir que en la fe cristiana la aceptación no depende de mis méritos, ¿verdad? Sino que Cristo ofrece su aceptación desde el principio. Pero ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede Cristo, Dios, aceptar darnos una aceptación desde el principio? Porque Él es Jesús. Y Jesús, Él le llamará a Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esa fue la profecía hecha de que le llamarás Mesías, porque el Mesías viene precisamente a traer esa salvación. Y sabemos que en el centro de la fe cristiana hay una cruz que posiblemente no se entiende por todos cómo funciona. O sea, sabemos que fue crucificado, sabemos que vino Jesús, pero no sabemos cómo funciona. Del mismo modo en que tampoco entendemos cómo funciona la gravedad, tal vez. Sabemos que existe la gravedad, pero no sabemos muy bien cómo trabaja la gravedad. Pero la cruz nos dice que cuando Jesús murió, tomó sobre sí la culpa nuestra, ¿verdad? Toda, no parte de ella, sino toda, y Dios lo resucitó de los muertos. En la resurrección, Él ganó un derecho, ¿verdad? Es un derecho que Él solamente tiene. Y si confío en Él, Él quita la culpa que está sobre mí, ¿verdad? Y ahora yo recibo lo que es la vida eterna. Jesús dijo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a juicio, al examen final de la universidad. No viene al examen final en ese sentido de salvación, sino que ha pasado de muerte, que ya hoy estamos en muerte, si muriéramos en esta vida, a vida. Entonces, ejemplificando esto, sería algo como que una persona no acepta a otra dependiendo de lo que él cumpla o no. Me gusta esto, Pablo. Fíjate algo que me gustaría comentarte. Si estás allí, Pablo, nos escuchas, ¿no? Sí, estás allí. Sí, estoy escuchando. Sí, me gustaría comentarte, claro,
comentarte lo siguiente. Oye, fíjate, nos están diciendo que tal vez no se escucha, no se ve. A ver, ¿alguien lo está viendo? ¿Alguien nos ve en video? Vamos a ver si es que estamos teniendo algún problema con la salida, no lo sé. Quisiera ver, comprobar. Voy a comprobar un momento, Pablo, de que realmente estemos allí. Sí, yo estoy viendo que estamos. Ok. Ok. Déjenos sus preguntas, por favor. En el transcurso de la sesión estaríamos atendiéndolas, ¿sí? Entonces, bueno, siempre me gusta ver esto, de comentar esto, Pablo. Imagínate que yo tenga, bueno, estoy conociendo a una muchacha, me quiero casar con ella y vengo y le regalo, en un principio le regalo un recetario de comida, ¿ok? Y transcurrido 20 años de mi relación, que todavía no me he casado, transcurrió 20 años, le pregunto, ¿ya aprendiste a hacer todas las comidas que hay allí en esa receta? ¿Ya cumples con el perfil para ser aceptada como mi esposa? Entonces, ahora sí, puede ser mi esposa. Bueno, esto no sería una libertad, sino más bien sería una servidumbre o una esclavitud absoluta. Entonces, como cristiano, no puede, o sea, ¿me entiendes? Exigimos o sabemos, mejor dicho, la evidencia de lo que Jesucristo es y dice. Y Él es el Dios encarnado. Entonces es algo maravilloso que más bien Dios nos ofrece la aceptación al principio. Él nos dice, toma el recetario, cumple con todo esto y luego eres salvo. Él dice lo contrario. Él dice, yo sé el recetario, cumplí con todas las normas, con todas las leyes, cree en mí que tengo capacidad de dar vida y yo te acepto. Y a raíz de eso hay una consecuencia en donde vamos a vivir para complacerlo, donde vamos a vivir ganados de su amor, porque ya lo tenemos, ¿ok? Y lo que Dios hizo por mí me da la certeza y la confianza de que ninguna otra cosa, persona, ciencia, religión me lo pueda dar. ¿Qué opinas al respecto, Pablo? Sí, eso sería el planteamiento de acercarse a Dios por obras. Nosotros humanamente no podríamos cumplir todos los requisitos que antes estaban planteados en el Antiguo Testamento, especialmente con la ley moral, con los 10 mandamientos. Sobre esas 10 mandamientos hay también otras leyes, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes sociales, leyes en cuanto si una persona comete un delito. Pero todo eso es para tener ¿cómo diría? Normas dentro de una sociedad para que no se autodestruya. El carácter de Dios fue eso, de dar esas normas. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Porque para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces, si nosotros vamos a tomar el parámetro, la fe en Cristo, en Dios, en nuestra fe cristiana, vemos que se diferencia con otras religiones. De hecho, muchos cristianos no se autodefinen religiosos y le rehuyen a la palabra religión, porque tiene toda esa connotación de acercarse a Dios por obra o hacer una mil y una cosa externa para agradar a Dios. Cuando Dios todo lo contrario, Él hizo el mundo, hizo todo alrededor, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para tener entrada y disfrutar con Él, estar una relación. La mayoría de las religiones ofrecen rituales o sacrificios, como el ejemplo que diste tú del libro de cocina con la chica, bueno, en 20 años, si tú cumples esto, te casas. Entonces, eso es como se llama
ritual, un cumplimiento de algunas normas. Y si ya cumpliste esos requisitos, ya eres apto para poder entrar a la religión. Todas las religiones tienen de una u otra forma rituales para poder ingresar, ¿no? Nosotros los cristianos, yo calificaría que no seríamos esa categoría de religión como tal. Hay organizacional y todo, pero una religión, la mayoría de las religiones es el hombre para Dios, o sea, expresando su sistema religioso hacia Dios, enfocando con sus obras, sus hechos. Nuestra relación o la religión cristiana es Dios que toma la iniciativa, es Dios que nos creó, es Dios que nos salva. Y es Dios, a través del Espíritu Santo, su palabra, a través de repetición de nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilia y tenemos una relación ya no de religiosos, sino de hijos, ya no de religiosos, sino de hijos, con Dios Padre. Ya nosotros tenemos la puerta de entrada sin necesidad de tener tanta, como decir, parafernalia. El hombre en sí, su espíritu es muy religioso. Eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y estaban dos de sus discípulos. Y sus discípulos le dijeron, maestro, podemos hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para ti. Claro, esas enramadas, ¿qué implica? Que cuando se vaya Jesús o cuando se vayan, van a ir la gente a peregrinar, van a decir, en estas 3 enramadas estuvo nuestro Señor, nuestro Maestro Jesús con Elías y con Moisés, y eso se va a convertir en un lugar de culto, que eso no era la intención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre en sí, el carácter, yo diría que el carácter religioso del hombre viene por su separación, por el pecado. ¿Qué es el pecado? Tratar de agradar a Dios porque está separado. Entonces, hace todas las cosas, inventan rituales, normas. Ahora, bueno, camina 200 metros, ahora sube una montaña, ahora cuélgate por 3 días. Entonces son cosas que la gente hace para poder agradar a Dios o a una deidad. La mayoría de las religiones no tiene un solo Dios, tienen muchos dioses, muchas deidades. Por eso el cristianismo se diferencia de otras religiones, pues tenemos un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en esencia, en consubstanciación, es uno solo, la identidad. Qué bueno eso. Entendido eso, Pablo, entendido. Sí, ¿cuál pudiera ser, Pablo, la esencia, o mejor dicho, la utilidad de nosotros vivir una religión hoy día? O sea, ¿es necesario una religión? ¿Por qué es necesario una religión? El espejo y me lo estoy usando como reflector. Entonces, dime la pregunta. o sea, ¿cuál sería la utilidad de que nosotros tengamos una religión hoy en día? ¿Por qué tener una religión? ¿Por qué no puedo vivir simplemente con un sistema de pensamiento donde yo me sienta simplemente bien con lo que yo creo, con lo que yo hago y no tenga que buscar nada más? Creo que estoy apuntando a lo que es la cosmovisión, la utilidad de analizar nuestras cosmovisiones. O sea, ¿por qué darle pie a tratar el tema de la religión? Sí, bueno, en Santiago 1:27, la única parte creo que en la Biblia porque se habla de religiosos y a veces cuando se menciona religioso no es un buen término, pero en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. En ese sentido, si algunos cristianos podrían catalogar lo que es la religión, es eso, es acción para el prójimo. Y eso está en concordancia con lo que dice
la Biblia, especialmente los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son para Dios, nuestra relación con Dios. No, tenemos a Dios por encima, no tomarás Dios en mano, no te harás ídolos y guardar el séptimo día para Dios. Los 6 mandamientos más abajo es horizontal para nuestro prójimo, en aplicar con el amor de Dios hacia no mentir, no robarás, no codiciarás, no matarás, hombre, padre y madre. Entonces, el versículo de Santiago está en concordancia porque está en acción, en amar al prójimo. Entonces, visitar a la viuda, al huérfano, o sea, al débil, y guardarse sin mancha, que la palabra, vamos a decir, santo, significa diferente o apartado. Cosa que somos diferentes en el mundo, porque mucha gente religiosa, por ejemplo, la religión popular cristiana, no bíblica, ellos celebran carnavales. Entonces en carnavales la fiesta de la carne del dios Baal, y después un mes después está en abril, en Semana Santa, sacrificándose, haciendo votos, arrodillándose, caminando con las rodillas, bueno, arrastrándose con las rodillas, haciendo penitencia para poder recibir una aceptación o un agrado de parte de Dios, cuando Jesús ya pagó el precio de eso. Ya Jesús pagó el precio, y una persona que a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios se arrepiente y el Espíritu Santo lo está llevando a un cambio. Si antes, el cristianismo es muy sencillo. Si alguien robaba, dice el Señor, suéltelo. Ya lo soltó. Si el que robaba, ya no robe más. El que miente, no miente más. Algo sencillo, es simple. Pero eso sencillo choca con la sociedad, choca con todo lo que nos rodea. La mayoría del ambiente social que dice, choca la envidia. Entonces el cristiano se va a diferenciar de eso. Por eso el cristiano es diferente a una religión. Y cuando se habla si alguno se cree religioso en el contexto de el apóstol Santiago, se lo estaba diciendo a algunos judíos conversos cristianos que estaban haciendo énfasis en la religión. Entonces dice, bueno, si en pocas palabras, parafraseando, si alguno se cree religioso, entonces la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, en sus pruebas, y guardarse sin mancha en el mundo. Entonces ahí vemos que hay una diferencia marcada, hay una diferencia muy marcada en que en lo que son rituales. Mucha gente podrán decir, bueno, los cristianos hacen lo mismo. No, porque están ayudando al indefenso, al necesitado. Sí, lo estamos haciendo, pero con la diferencia que lo estamos haciendo con el amor de Dios para esa persona, para que esa persona no solamente se le está dando un plato de comida, sino que también va a conocer a través de la palabra al Dios vivo. No es solamente, mira, una obra social. Entonces caeremos, ya no seríamos ahí, si no se lleva el evangelio, entonces entraríamos como una ONG social, religiosa, más si no hacemos esa diferencia, esa marca, dice, ok. Y también el otro extremo, que la persona tiene hambre, entonces no, yo tengo que predicar, y si no le suplimos la parte alimenticia, no va a escuchar. Hay un ejemplo que un misionero estaba en África y estaba predicándole a una mujer, y la mujer estaba muy flaca, casi esquelético, la piel en los huesos. Entonces le dijo, él le predicaba, buen misionero, tenía buena intención, y le predicaba y predicaba. Y la mujer cuando él le preguntó, ¿entendiste lo que te he dicho? La mujer le dice, sí, no, porque no te escucho muy bien porque tengo hambre. Porque tiene varios días que no comía. Wow. Entonces, si no suplimos entonces esos son los dos extremos. Entonces, bueno, vamos a darle el alimento físico para que escuche el espiritual, y el otro vamos a darle el alimento espiritual, pero también el físico para que escuchen. Entonces eso es lo que nos hace diferentes.
el amor de Dios en acción, en aplicar. Las religiones es eso. Las religiones están, vamos a decir, son religiosos un día a la semana, un domingo o un sábado, en el caso de los judíos, los saduceos, los fariseos, y el resto de la semana la vida loca. La vida loca, bueno, con lo que me da la gana, no me respeto a lo que dice la palabra de Dios, y de pronto llega el domingo o el sábado y están así. Y eso lo veía nuestro Señor Jesús. Estos fariseos, estos saduceos, le imponen a la gente más carga y no lo mueven, ellos mismos no lo pueden mover ni con un dedo, porque ellos también imponían, el religioso impone. Bueno, acá esto, ahora lávate 200 veces, ahora quítate el zapato, ahora da 7 vueltas al templo, cosas así, para poder conseguir algo para Dios. Sí, sí, sin duda ese tema, de hecho pudiera ser que ese es lo que pudiera estar pasando en aguas afuera, fuera de las puertas, de que muchos pueden estar visualizando que ese es de lo que se trata el cristianismo. Hablando un poco del tema del contexto de las cosmovisiones, yo creo que, Pablo, cuán importante pudiera ser, mano, el tema de tratar con las preguntas importantes en la vida, sin ser filósofo. Uno no tiene que ser filósofo para hacerse las preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de las cosas? ¿De dónde venimos? ¿Por qué vinimos? ¿Cuál es el significado de la vida misma? ¿Cuál es la importancia de la verdad moral, de la moralidad, de cómo debería de vivir? ¿Existe una definición objetiva del bien o el mal? Porque si existe una definición objetiva del bien y el mal, yo pudiera estar cumpliendo o incumpliendo sin saberlo. Entonces, creo que es pertinente que nosotros entendamos o sepamos diferenciar entre el bien y el mal, o por lo menos saber qué estaría bien o mal para poder tomar decisiones correctas, adecuadas. Y por último, también responder las preguntas o saber tener una orientación acerca del final del tiempo. ¿Cuál es mi destino? Entonces, cuando veo al respecto de esto, obviamente que estamos hablando del tema de abordar las cosmovisiones, ¿ok? Y cuando hablamos de abordar cosmovisiones, hablamos de que haya coherencia en lo que creemos, porque muchas veces creo que creemos cosas, decidimos creer cosas, o nos hacen creer cosas, pero no lo filtramos, no lo razonamos, y entonces terminamos creyendo cosas que realmente si buscáramos unir todos esos elementos que creemos, no hay coherencia. Tal vez decimos, bueno, yo creo que la vida tiene importancia, la vida humana es valiosa, pero por otro lado crees que en el aborto. Ya va, entonces eso es incongruente, no hay coherencia, no hay hilo coherente entre las cosas. Bueno, yo creo que qué bendición ha sido que mi hija haya nacido a los 7 meses y vivió. Pero bueno, yo considero que a los 7 meses todavía yo tengo derecho a abortar. Y todo el mundo debería de abortar a los 7 meses si le da la gana. Entonces, oye, ese tipo, y estoy utilizando un ejemplo simplemente, ¿no? Por nombrar el tema del aborto. Pero puede ser con cosas tan importantes como esa, como no, en donde realmente nosotros pudiéramos estar contradiciéndonos a nosotros mismos y no siendo íntegros con nosotros mismos, sinceros. Entonces, creo que la cosmovisión, que es el sistema de pensamiento que decidimos por el cual creer y vivir, creo que las ideas tienen consecuencias. Y creo que debemos apuntar a las ideas, a revisar las ideas. Creo que las ideas tienen consecuencias y las ideas se convierten en idealismos. Y los idealismos a su vez en ideologías. Si nosotros no entendemos eso, que una simple idea puede traducirse en una consecuencia ideológica, pudiéramos estar dando rienda suelta a algo que se imponga en una sociedad producto de que simplemente se me ocurrió una idea. Pero una idea que no fue razonada, una idea que no fue coherente, una idea que no fue concisa y coherente con respecto a una
a una verdad, a una moral absoluta, a una conveniencia generalizada, etcétera. Y la cosmovisión que escojas y que escojamos va a tener, va a arrojar, va a tener unas consecuencias profundas en nuestras vidas. Y es por eso que yo entiendo que en los diferentes cosmovisiones que puedan existir, sean la ateísta, sea islámica, catolicista, no sé, catolicismo, o cualquier cosa que se represente en una ideología, va a tener profundas consecuencias en la vida de las personas. Creo que la mayoría de la gente no necesita un qué simplemente, sino que necesita una respuesta filosófica a su vida. Y cuando hablamos de una respuesta filosófica, en realidad la mayoría de nosotros está buscando un o a un quién. ¿Quién? No un qué, sino a un quién seguir, un modelo, etcétera. Y es por eso que siempre cuando hablamos de cosmovisiones e ideologías, siempre el ser humano se identifica con seguir a otra persona o a alguien. Por eso es que solemos consentir con el hecho de querernos parecer a alguien o seguir la ideología, las ideas que alguien defiende o enseña. Entonces nos sentimos identificados y en base a eso corremos. Pero vuelvo al principio. Creo que acá es donde quiero diferenciar entre lo que es la religión como un todo y lo que es la fe cristiana. Porque la fe cristiana la podemos ver como una religión, ok, pero la fe cristiana es mucho más que una religión de como la solemos ver culturalmente hablando. Cuando abordamos las preguntas que tienen que ver con orígenes, tenemos un valor infinito con el significado, donde tenemos la vida tiene un propósito realmente en el cristianismo. En cuanto a la moral, Jesús hizo algo para arreglar el problema del mal moral en el hombre, la corrupción del corazón del hombre, a raíz de una moralidad perversa y la característica de destino que a la luz de la resurrección de Jesucristo, Dios empezó a rehacer toda la creación en él. Me gustaría citar una cita de C.S. Lewis que dice, y el cristianismo, si es falso, carece de importancia, pero si es verdad, es de una importancia infinita. Lo único que no puede ser es importante a medias. No puede ser importante a medias, porque realmente lo es todo o no lo es nada. Y también me gustaría citar otra cita de N.T. Wright que dice, no es simplemente el Evangelio de Jesucristo, no es simplemente que el Evangelio de Jesucristo nos ofrezca una opción religiosa que pueda superar a otras opciones religiosas, que puede llenar más eficazmente ese espacio llamado religión que aparece en el variado menú cultural social. No. El Evangelio de Jesús apunta y nos insta a estar a la vanguardia de toda la cultura, destacando en la narrativa, la música, el arte, la filosofía, la educación, la poesía, la política y la teología. Una cosmovisión que desafiará con su historicidad a la modernidad y a la posmodernidad, liderando la entrada al mundo posmoderno con gozo, humor y gentileza, con buen juicio y verdadera sabiduría. Y si el Evangelio de Jesús no es la clave para esta tarea, ¿qué podrá hacerlo entonces? Importantísimo, ¿no? Creo que hablamos un poco y entramos en el tema de la esperanza. Realmente hablar de la fe cristiana es hablar de esperanza. Porque creo que no nos equivocamos, que si no vemos realmente, si nosotros no vivimos, respondiendo y sabiendo conscientemente las respuestas a estas preguntas importantes de la vida, no pudiéramos estar viviendo tal vez con respecto a cuál es el destino que debemos perseguir.
y a qué estamos llamados y cuál es nuestro propósito. Y aún más de si hay o no una esperanza, un motivo por el cual soportar las cargas. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo me esfuerce en la vida, que yo pase sufrimiento, si al final no hay una esperanza? Y creo que no existe ninguna otra cosmovisión, no existe ni alguna otra religión, no existe ni alguna otra fe como la cristiana que pueda dar respuestas realmente y valor a la persona que se atreve a pasar por esta vida temporal, ¿ok? Acudiendo a quien pudo vencer a este mundo ya, que vino encarnado aquí en este mundo, y entonces ofrecer y caminar en esa esperanza que es él mismo, que es el camino, la verdad y la vida, es la esperanza. Y si tenemos esa esperanza en nosotros, creo que nada de lo que pueda ocurrir puede bajarnos realmente de eso que perseguimos, o de eso que deseamos, de eso que necesitamos, o de ese quien necesitamos y estamos buscando consciente o inconscientemente. Y es por eso que me gusta el tema, porque es un tema filosófico netamente. Me gusta de la perspectiva que lo estamos abordando. ¿No te parece, Pablo? Sí, definitivamente. El cristianismo, de hecho, es el único que puede decir la respuesta para de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Está en Génesis 1:26. Somos hechos hijos de Dios para los que creen. Y esto es de Dios, no es de hombre. Y vamos a una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis termina con un rito de esperanza, que estaremos con el Señor. De hecho, uno de los últimos versículos: ven, Señor Jesús, pide ahí el autor. Entonces, él es la única, vamos a decir, no religión, pero sí es una relación con Dios que te da un destino y algo trascendental. No nos hace pensar solamente lo temporal que estamos aquí en la tierra, sino lo trascendental, que este es un paso quizá en el tiempo de Dios de unos segundos comparado con la eternidad que vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos ofrece la mayoría de las religiones, porque si no cumple, tiene una desesperanza que se van para otro sitio, o se vuelven átomos. Los filósofos, varios filósofos griegos que sacaban la idea del aniquilacionismo, que no, el hombre muere, se vuelve polvo, y el polvo, el átomo se puede desintegrar más todavía. Entonces, claro, con esa idea, por eso muchas civilizaciones se han caído. Pero bueno, entonces, ¿qué esperanza tenemos si lo que estamos haciendo tarde o temprano vamos a hacer un polvo? Entonces se empieza la decadencia, empieza las violaciones de las leyes morales, y esa sociedad se corrompe, y tarde o temprano se cae, como sociedades que hemos visto, los persas, los mismos griegos, los mismos romanos, cuando estaban en su cúspide, en su cenit. Se cayó. ¿Por qué? Porque no tenían algo que no lo pudo sostener. No tenían la verdad de Dios. Tenían ideas erróneas, o esas ideas tienen consecuencias, y más bien eso fue contra ellos mismos, esas ideas. Entonces, hoy en día, las personas en el mundo, los que son nacidos de nuevo, los cristianos bíblicos, tienen una esperanza. Están aquí en la tierra, saben su rol, pero también tienen su corazón en la eternidad para agradar a Dios. Entonces ahí se ve una diferencia relacional de Dios Padre, que Él fue el que tomó la iniciativa, no es el hombre. La religión es el hombre tratando de agradar a una deidad, a unos dioses o a Dios mismo. De hecho, la palabra religión en la antigüedad
tenían ritos depravados como sacrificar a sus hijos, sacrificar a Baal, no solamente la oriental, la occidentales también, los romanos antes que llegara, o los latinos que vivían en la península itálica, y los etruscos, ellos practicaban el infanticidio, mataban bebés. No. O si nacía alguien mal deforme, le faltaba un dedito, o tenía un rasgo extraño, lo dejaban abandonado en un bosque para que se lo comaran las piedras, los lobos, o lo enterraban en un hueco esperando ahí que sea. Y de hecho, muchos arqueólogos han conseguido cerca de Roma fosas donde de la época, hace más de 2000 años, 2500 años, hasta de 3000 años, fosas donde la mayoría de los esqueletos son niños, unos son recién nacidos y otros eran preadolescentes o niños. Entonces, por eso esas culturas, tarde o temprano cayeron porque no tenían la verdad de Dios y practicaban cosas que la palabra dice no matarás, y ellos estaban matando. Hoy en día también nuestra cultura está amenazada con la ley de aborto. Es una ley de muerte, se está creando una cultura de muerte, una cultura anti-Dios, anticristiano, que en vez de producir vida, no produce. Entonces también los movimientos estos extraños de la LGTB y todas sus ramificaciones y variaciones, entonces también no se está multiplicando. En Génesis Jesús dijo, bueno, Dios mismo dijo, Dios creó al hombre, varón y hembra, y Jesús refirió esas mismas palabras también más adelante, cuando dice que Dios lo creó y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Entonces, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio esa autoridad de fructificar, multiplicar, poblar, henchir y dominar, cuando dice sobre todos los animales del aire, sobre todos los animales de la tierra, sobre todos los animales que están en el mar, Dios le dio ese dominio para que el hombre como mayordomo ejerciera. Pero la separación de Dios, a lo que llamamos pecado, el hombre perdió esa responsabilidad, lamentablemente. Entonces lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad es las consecuencias de la desobediencia y la consecuencia de no seguir la verdad. Entonces, si no la verdad, se está haciendo la mentira. Y con la mentira vienen muchas cosas, vienen homicidios, robos, disensiones, envidia. Entonces ya estamos cayendo en el caos, no estamos trayendo el orden que Dios nos ha traído. Y ese orden vino justamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a orden a nuestra vida. Wow. Imagínate cómo saliendo del tema venimos saliendo del tema de la esperanza, de cómo tener un ancla. Si estuviésemos viviendo tiempos como esos, como bajo reglas socioculturales y políticas que nos estarían controlando de esa manera o condicionándonos de esa manera como lo estás mostrando. Definitivamente la esperanza cristiana creo que es muy diferente a cualquier otra esperanza, la esperanza bíblica. Creo que es mirar con una fe segura hacia un futuro invisible que está totalmente garantizado en Cristo Jesús. O sea, y qué bueno que es invisible en el sentido de que no lo podemos manejar en esta tierra, porque si lo pudiésemos manejar o controlar con nuestras manos, esa esperanza eterna, la corromperíamos. Entonces, creo que precisamente ese es el llamado inteligente que Dios nos hace cuando Él dice que yo les estoy preparando una morada en mi cielo, o sea, con Él, junto a Él, en su morada. O sea, imagínate. Él no nos está diciendo te voy a construir una casa ahí en el mundo donde todo se corrompe y se oxida y se llena de polillas. No. Él dice conmigo estoy preparando una morada incorruptible. Y creo que precisamente esa es la garantía, ¿no? Es como si estuviésemos hoy depositando en el banco de la fe. El cristianismo, sin duda alguna, la verdad y la esperanza no se pueden separar. Ese es algo importante. O sea, la verdad y la esperanza van juntas. Y tal vez sea algo muy diferencial a otras cosmovisiones que te puedan decir, mira,
Si tú me crees en mí, que me crees y crees, no importa si yo te estoy diciendo la verdad o no, pero si crees, bueno, yo te voy a regalar algo. Acá no, Dios nos enseña en la palabra que en la medida que nosotros andamos en la verdad, vamos a comprobar precisamente las cosas de Dios y tendremos esa esperanza, porque andar en la verdad es andar en Cristo y Cristo es el camino, la verdad y la vida, las tres cosas, y Él es en sí mismo esa esperanza. Entonces, qué bueno que de alguna manera Él ya Él conoce cuáles son las necesidades nuestras, cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que apuntar a una esperanza, porque la necesitamos y la vamos a necesitar, porque Él sabe los problemas, las aflicciones que vamos a enfrentar en este mundo. Y no es un Dios distante, es un Dios que Él, todas las penas, dolores, pruebas que nosotros hayamos vivido, Él las vivió ya. Creo que fue ayer que estaba escuchando una muchacha que dio un testimonio que nos comentó algo importantísimo. Pablo, fíjate lo que ella comenta. Ella comentó, estábamos hablando del tema del comportamiento de las personas que han sido abusadas sexualmente. Entonces estamos hablando de estos temas en estos días, de las consecuencias del abuso sexual en las personas, no solamente en los niños, sino en los adultos, porque a veces las consecuencias no se ven en una edad temprana, sino que después que tú eres adulto hay signos en ti, condiciones en ti que fueron producto de un abuso sexual de tu infancia. Pero entonces se pueden producir ansiedades, se puede producir inseguridad, se puede producir cierto tipo de la timidez, incapacidades, cierto tipo de cosas que no te dejan fluir naturalmente, normalmente hablando. Ahora, el tema es que incluso una muchacha viendo allí, ella estaba comentando que sin duda alguna, Jesús incluso sufrió una especie de abuso. Y decía, bueno, pero entonces ¿cómo es eso? Porque la Biblia no habla nada de que Jesús fue abusado ni nada. Pero fíjate que la muerte que sufrió Jesús es una muerte donde prácticamente a él lo desnudaron, porque a él lo flagelaron, le golpearon todas sus partes. Y de hecho, era la costumbre que una vez clavado en la cruz, ya cuando tú estás clavado en la cruz, ahí no te van a estar ropando, no te van a estar, si se te cae algo, se te cae algo, ¿no? Y se sabe que él no tenía nada, sino nada, bueno, a veces lo pintan como la cuestión de acá abajo, ¿no? Pero él, él en esa, y sobre todo en esta cultura, que imagínate, mostrar ya más el pecho sin camisa, ya eso es algo, imagínate, ya eso es enseñar desnudez. Y bueno, prácticamente Jesús fue básicamente exhibido en su carne, en su humanidad, la parte física. Y obviamente que hubo un abuso en ese sentido. Entonces, porque abuso no solamente es abuso de coito, sino también hay el acoso, la exhibición, el exhibicionismo, el obligar a alguien a mostrar partes, el obligar a alguien a ver un desnudo, también eso se considera como un abuso sexual. Entonces, pero increíblemente de todas las aflicciones que nosotros podamos pasar, ya Dios las ha pasado. Ya Dios conoce muy bien lo que tú y yo estamos pasando. Y Él nos ofrece una respuesta para ello, un consuelo y una esperanza, que el día de mañana nuestras aflicciones serán tomadas en cuenta y serán consoladas. Bueno,
Creo que hemos dado una especie de respuesta, Pablo, no necesariamente dando una defensa delante de alguna comparación, pero me gustó cuando dijiste el tema de la relación, porque creo que debemos ver el cristianismo como, 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 como precisamente una relación más que una religión. Dios no va a venir, la palabra dice, habla de la segunda venida de Jesucristo. Es que precisamente la semana pasada estuvimos hablando del final de los tiempos, y Dios no va a venir por una religión, Dios va a venir primeramente a buscar los que han tenido una relación con Él y aquellos que han vivido en Él. Y eso, bueno, eso es una esperanza, porque si fuera por si fuera por obras, si fuera por pasar los exámenes de admisión, todavía todos pelados, todos estaríamos raspados. Nadie puede santificarse a sí mismo. Entonces, de esa manera, sin su ayuda, sin su apoyo. Entonces creo que esa es la verdad, es la relación. La relación creo que es la clave. ¿Querías comentar algo más, Pablo? Ya para ir concluyendo. Sí, para ir cerrando, reforzando lo que tú dijiste, el Señor Jesús sí fue abusado, pero la palabra abusar tiene muchas connotaciones. Cuando una persona insulta a alguien es un abuso. También. Él fue azotado, eso fue un abuso. Los soldados se burlaron, hicieron una corona y se la pusieron ahí y con unos palos empezaron a golpear, entonces es un abuso y un bullying, como que diríamos hoy en día. Porque él decía, si eres Dios, di quién te golpeó. Entonces eso fue un abuso. Y como tú dices, la muerte de la cruz era una muerte vergonzosa. Entonces también fue un abuso contra su, vamos a decir, si le aplicamos los derechos humanos en todos los sentidos, fue un justo porque no estaba todo el Sanedrín completo. Se sentenció, no quisieron tomar parte en eso. Entonces los judíos tomaron una injusticia. Todo eso se hizo y eso ya estaba profetizado. El Señor dice se tiene que cumplir y después ese camino a dónde va para Dios Padre. Hoy en día, a veces por los conceptos religiosos que hemos manejado durante mucho tiempo, nos dicen, no, yo quiero ir al cielo. O dicen, yo quiero ir al paraíso. Y eso, la gente está interesada, es por el beneficio. Todos los días una multitud. 2 veces se registró la multitud por la multiplicación de los panes. Y 2 veces, una de 4.000 y una de 5.000. Y dice que fue de hombre. Ahí decía sin contar mujeres y niños. O sea, eso podría ser duplicado mucho hasta más, cuadriplicar. Entonces esa multitud y mucho más. Y cuando él entró a Jerusalén, la multitud de toda una ciudad, él entró como entraba antiguamente los reyes de Israel a Jerusalén. Entonces esa multitud que estaban poniéndole, mucha gente dice palma, pero en realidad en las versiones dice rama de árboles, o sea, le estaban poniendo todo tipo de ramas para que el caballito pasara, el burrito o el asno. Entonces, pero esa multitud en menos de una semana estaban gritando crucifícame. Wow. Entonces, sí, hoy en día no ha cambiado la situación. Es decir, no, yo quiero ir al cielo, yo voy a la iglesia y cumplí. Porque entonces cuando dice yo cumplí es porque ya merezco ya estar en el paraíso. Pero la palabra no te habla mucho del paraíso, ni mucho del cielo. Es más, Jesús mismo, ni siquiera los apóstoles, Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, habla más del infierno que todos los apóstoles juntos. Es correcto. Entonces, si él hizo hincapié en eso, y si vamos a la máxima de interpretación como hacían los judíos, que los judíos cuando en el Antiguo Testamento repetían una cosa, porque Dios quería hacer énfasis en eso. Cuando él decía santo, 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 3 veces porque quería hacer énfasis. Y cuando Dios repetía la cosa, recordaos
cuando os saqué de Egipto, es porque se lo recordaba. O sea, quería reforzar y hacer énfasis. Oye, ustedes estaban esclavos y ahora están libres, ahora ustedes quieren volver a Egipto. Y él se lo sacó varias veces a través de los salmos, a través de muchas cosas. Igual hoy en día mucha gente está siguiendo a Cristo, pero con una visión religiosa. No, yo voy el domingo y ya cumplí con Dios, di mi ofrenda o mi diezmo, leí la Biblia 2 capítulos a la semana y ya, listo. Entonces ya cumplí. Entonces eso sí es religión. Y esto es lo que Jesús nos vino a establecer. Él vino a establecer un camino para que nosotros a través del camino podamos tener la esperanza de estar en la presencia de Dios Padre como hijos, de disfrutar como hijos a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, y podemos gozarnos en su presencia y incluso en Apocalipsis dice que no habrá memoria de nada, de todo lo que no habrá memoria, incluso de lo que hemos hecho aquí, no habrá memoria de los pasados. Entonces, también el Romano dice que Dios va a probar toda nuestra obra, si son heno, hojarasca, y serán quemadas. O sea, bueno, y si fue con material de diamante, oro, bueno, quedará. Pero eso es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Entonces, Dios mismo tomó una iniciativa para que nosotros tengamos esperanza, y esa esperanza vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos tener un camino, una esperanza, una eternidad, una vida que trasciende a nuestra circunstancia cotidiana, y podemos entablar una amistad, una relación de amistad con Dios Padre desde ahorita. Si no tenemos amistad ahorita con Dios, ¿qué te garantiza que tú vas a tener amistad allá arriba? Sí, exacto. Porque Jesús no se fía de nosotros. Él conoce nuestra mente, Él nos creó y nos salvó y nos redimió. Entonces, Jesús, hay parte de la Biblia dice, Jesús no tenía que darle testimonio porque él ya sabía lo que pensaban los fariseos, lo que salía del hombre. Entonces sabían las maquinaciones. Entonces el ser humano es eso, amistad con Dios. Tenemos esperanza para entrar a la eternidad, no al paraíso ni al cielo, sino más allá, a la eternidad con Dios. Gracias por la invitación, y estaremos compartiendo próximos temas. Buenas noches a todos los que nos escucharon. Excelente, excelente. Gracias, Pablo, por esa conclusión. Creo que estamos llegando al final y me quedo con lo que dijiste al final, porque creo que todos, sean creyentes o no en la fe cristiana, creo que muchas de las personas, la mayoría, veo que al final la esperanza, ellos tienen todos tenemos una esperanza, y al final queremos estar mejor de lo que estamos hoy. El tema está que muchas veces esperamos algo, creyendo que somos meritorios de ese algo, ¿no? Entonces, como lo que acabaste de decir, bueno, quiero ir a la eternidad, quiero estar en el cielo, quiero estar en la eternidad, pero no tuve mientras estuve aquí en la vida, no tuve una relación con el que tenía la llave de la eternidad. Entonces no me ocupé de esa relación. Es como si tú hoy fueras padre, como si nosotros tuviésemos padre, tuviésemos hijo, y tu hijo nunca te habló, y tu hijo nunca se preocupó por relacionarse contigo, y el día de mañana te dice, ábreme la puerta de la casa que yo quiero vivir aquí, o sea, después de 40 años. Entonces, bueno, pero ya va, o sea, bien, o sea, ¿qué te hiciste estos 40 años? Pues, o sea, espérate, o sea, yo quiero darte entrada, quiero, pero tenemos que resolver un tema de relación para poder vivir juntos, porque eso es lo que pasó en un principio. Lo que pasó en un principio es que el hombre y Dios se separaron a raíz del pecado. Y Dios se encarnó para precisamente cubrir esa separación, para que nosotros pudiéramos tener acceso otra vez a Él. Y la verdad es que Él está interesado en recuperar esa relación para que vivamos primero en la verdad, andemos en la verdad, y por la verdad misma tengamos acceso a esa eternidad. Entonces,
Eso es relación, eso es la fe cristiana más allá de una simple religión. Y qué bueno que hayamos comentado esto. Bienvenido, Chris. Hermano, Dios te bendiga, que estés muy bien. Gracias por los saludos. Hoy tuvimos un pequeño inconveniente con las redes. No se publicó el video bien. Así que, bueno, tuvimos unas complicaciones, ¿ok? Pero, igual va a quedar grabado para que lo puedan ver a posterior. Bien, y bueno, vamos a estar analizando todo este tema. Quería tal vez, sí, tal vez cerrar con lo que Richard Coles ha dicho y decía: el cristianismo no ofrece consolación, ofrece salvación. O sea, entendamos muy bien que no solamente se trata de consuelo, sino que la esperanza nuestra es si realmente vamos a tener salvación, que se traduce en vida eterna. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios le bendiga grande. Gracias. Disculpen, gracias Pablo, gracias por estar presente y dispuesto en esta reunión. Dios te bendiga grande y esperemos que para la próxima semana estaríamos ofreciendo también un tema bastante interesante. Esperemos que sí. No sabemos si vamos a estar saliendo por Facebook o por YouTube. Posiblemente pasemos de plataforma. ¿Ok? Dios les bendiga y buenas noches. Hasta luego.